Cuando cogí el teléfono para preguntarle a mi hijo Lucas a qué hora era su boda, mi nuera Patricia la miró directamente a los ojos y dijo con una sonrisa fría: «Oh, ya nos casamos ayer. Solo invitamos a la gente. Gente especial». Las palabras me cayeron como un balde de agua fría. Gente especial. Yo, que durante 3 años pagué el alquiler de Ras al mes, con el que compré todos los muebles de su casa, con el que llené el refrigerador cuando ni siquiera tenían qué comer. No era una persona especial. Simplemente me quedé allí parado en mi sala, propia casa, sosteniendo el teléfono como si pesara 1000 kilotaros. Viendo a mi hijo, evitaron mi mirada mientras Patricia se acomodaba en el sofá que les compré. El vestido rosa que había elegido para su boda estaba colgada, inútil, en mi armario, junto con los zapatos nuevos y la ilusión de ser parte del día más importante de la vida de mi único hijo. Había gastado $600 en ese vestido, pensando en cómo luciría hermosa en las fotos de la boda de Lucas, fotos en las que nunca aparecería. Durante semanas había planeado cada detalle. Había reservado dinero extra para darles $3000 como regalo de bodas. Había llamado a mi hermana en Río de Janeiro para contarle la buena noticia. Había limpiado mi casa de arriba abajo, porque pensé que tal vez vendrían a celebrar conmigo después de la ceremonia. Todo se desmoronó en un segundo con esas 4 palabras envenenadas. Solo las escuchan personas especiales. Lucas finalmente levantó la vista y me dijo con una voz que parecía ensayada: «Mamá, fue algo íntimo, muy pequeño, solo nosotras dos y los testigos». Pero sabía que era mentira. Vi las fotos en las redes sociales. Vi a los padres de Patricia posando orgullosa junto a los recién casados. Vi a sus hermanos brindando con champán. Vi el vestido blanco de Patricia que ayudé a pagar con los $300 que di para gastos personales, su último mes. Vi todo lo que no me invitaron a ver. Una semana después, exactamente 7 días después de aquella humillación, Patricia me llamó con una voz completamente diferente. Ya no era la mujer segura de sí misma que me había excluido de la boda. Ahora parecía desesperada, casi suplicante. «Dulce, el alquiler está atrasado. El propietario nos está presionando y dice que si no pagamos esta semana, nos volcado. Olvidaste hacer la transferencia». Su voz tembló levemente, como si el mundo estuviera desplomándose sobre ella. Me quedé en silencio unos segundos, recordando todas las veces que había corrido a banco para hacer esa transferencia. Cada vez que cancelaba mis propios planes para asegurarme de que tenían un techo sobre sus cabezas. Todas las veces que había comido frijoles y arroz para poder darles dinero para sus caprichos de ellos. Y ahora, después de excluirme del momento más importante de sus vidas, tuvieron la audacia de llamarme como si nada hubiera pasado. «Patricia», dije con una calma que me sorprendió, «¿no te advertí que solo ayudar a personas especiales?» El silencio al otro lado de la línea era tan profundo que podía oírme a mí mismo. El corazón me latía con fuerza. Por primera vez en años no era yo quien temblaba, era ella. «Dulce, no entiendo», balbuceó. «Siempre hemos sido especiales para ti. Eres como una segunda madre para mí». Mentiras, todas mentiras envueltas en esa dulce voz que solo usaba cuando necesitaba algo. La misma voz que había usado para pedirme dinero para el vestido de novia, para la luna de miel, para los anillos que ayudé a financiar, sin saber que nunca vería la ceremonia donde los intercambiaban. Durante muchos años viví con esta constante sensación de andar con pies de plomo, midiendo cada palabra, cada gesto, cada regalo, esperando recibir una migaja de cariño de mi propio hijo. Fui la madre perfecta, la suegra complaciente, la proveedora silenciosa,
que nunca protestó cuando me trataron como si fuera invisible. Pero esa frase, solo personas especiales, despertó en mí algo que había estado dormido durante mucho tiempo. Calculé mentalmente cuánto dinero había gastado en ellos durante los últimos 3 años, entre el alquiler, la comida, los regalos, emergencias y caprichos, más de $60,000. $60,000 que saqué de mi jubilación, de mis ahorros, del dinero que me dejó mi difunto esposo para que pudiera vivir cómodamente en los últimos años. ¿Y todo para qué? Para que me traten como a una extraña el día de mi boda, propio hijo. Esa noche, después de colgar el teléfono, me senté me metí en la cama y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de ira, de frustración acumulada, de años de humillación tragados en silencio. Lloré por todas las veces que me hicieron sentir que mi amor era una carga, que mi presencia era un obstáculo, que el dinero era lo único valioso que tenía para ofrecer. Lloré por la madre tonta que había sido, por la mujer que se perdió en su intento de ser indispensable para quienes la consideraban desechable. Cuando me desperté por la mañana, luego algo cambió dentro de mí. No era solo el dolor de la traición, era algo más profundo, más frío. Me levanté de la cama y me miré en el espejo, del baño, los mismos ojos cansados de siempre, las mismas arrugas que cuentan historias de años, dando amor sin recibirlo a cambio. Pero había algo diferente en mi mirada, una dureza que no reconocí, una determinación que había estado enterrada bajo años de complacencia. Fui a la cocina y preparé café, como todas las mañanas durante los últimos 40 años. Pero esta vez no pensé en llamar a Lucas para preguntarle cómo se había despertado. No revisé mi teléfono, esperando algún mensaje suyo disculpándose por la humillación del día anterior. Por primera vez en mucho tiempo, mi primera preocupación del día era yo misma. Me senté a la mesa donde tantas veces había planeado sorpresas para ellos, donde había contado facturas de sus gastos, donde había llorado en silencio cuando me trataban con indiferencia. Ahora esa mesa sería testigo de algo completamente diferente. Saqué mi chequera, mis extractos bancarios y comencé a hacer cálculos. Quería ver con números exactos el tamaño de mi propia estupidez. Alquiler mensual de $15,000 por 36 meses. $45,000. Comida y despensa, aproximadamente $500 al mes, $18,000 más. Regalos. Cumpleaños, Navidad, aniversarios de boda, como mínimo $9,000. Urgencias médicas de Patricia, $400. El préstamo del auto que nunca pagaron, $7,500. La reparación del aire acondicionado en su apartamento, $300. Los muebles en la habitación, $3,600. 110 do tempo $200. Esa fue la cifra exacta de mi generosidad. Desperdicié $102,200. 200 que había sacado de la herencia de mi marido, de mi jubilación, de ahorros que se habían ahorrado centavo a centavo durante décadas de trabajo honesto. Todo ese dinero invertido en basura para mantener cómodos a 2 adultos que ni siquiera podían fingir respeto. Sonó el teléfono y vi el nombre de Lucas en la pantalla. Normalmente me habría apresurado a responder con el corazón acelerado, esperando que finalmente, pídeme perdón, explícame que todo había sido un malentendido. Pero esta vez lo dejé sonar 1 vez, 2 veces, 3 veces. Finalmente se detuvo y yo seguí tomando mi café como si nada. 10 minutos después volvió a sonar. Esta vez era Patricia. Lo dejé sonar también. Entonces llegó un mensaje de Lucas. Mamá, contesta. El teléfono. Necesitamos hablar contigo urgentemente. Borré el mensaje sin responder.
A las 2 p.m. decidí salir, caminar. Hacía meses que no hacía esto sin un propósito específico, sin una tarea relacionada con ellos. Siempre era el banco para hacer transferencias, el supermercado para comprar algo que necesitaban, la farmacia para las medicinas de Patricia. Hoy caminé solo porque quería. Pasé por el parque donde solía llevar a Lucas cuando era niño. Recordé a ese dulce niño que me abrazó fuerte y me dijo que era la mejor madre del mundo. ¿En qué momento se convirtió? Este hombre que me trató como si fuera un cajero automático con sentimientos, cuando empecé a confundir el amor con el dinero, cuando empecé a creer que tenía que comprar el cariño de mi hijo, propio hijo, en el banco, donde tantas veces lo había hecho transferencias automáticas, me detuve frente a la puerta. El gerente, el señor Carlos Abreu, me vio a través del cristal y me estrechó la mano. Lo conocía desde hacía tiempo. Años. Había procesado cada una de mis transferencias a Lucas y Patricia. Había visto mi cuenta, vacíos mes tras mes para llenar los suyos. Entré y fui directo a su oficina. Señor Carlos, le dije, necesito cancelar todas las transferencias automáticos que he programado. Me miró sorprendido. Durante años, esos traslados habían sido tan regulares como el amanecer. ¿Está segura, señora Dulce? ¿Pasó algo? Su preocupación era genuina, pero más genuino que cualquier interés que Lucas había mostrado en mí en los últimos meses. Resultó que finalmente abrí los ojos. Respondí: quiero cancelar todo y también quiero información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero. Mientras procesaba las cancelaciones, mi teléfono no paraba de sonar. Lucas, Patricia, Lucas otra vez. Era como si habían desarrollado un radar para detectar cuándo su fuente de ingresos estaba en peligro. Colgué el teléfono. Completamente. Doña Dulce, dijo Carlos mientras me entregaba los papeles. Lamento interrumpir, pero en todos estos años te he visto muy generoso con tu familia. Espero que no lo sean, presionándola para que hiciera estos cambios. Sus palabras me conmovieron profundamente. Este hombre, que apenas sabía que, más allá de las transacciones bancarias, él mostraba una preocupación más genuina por mi bienestar que mi propio hijo. No me están presionando, señor Carlos. Al contrario, por fin he dejado de presionarme. Al salir del banco me sentí extrañamente ligero, como si hubiera dejado atrás un peso enorme. Oficina. Por primera vez en años, mi dinero era completamente mío. No tenía compromisos financieros con personas que me veían como un recurso más que como un ser humano. Caminé a casa, pensando en todas las cosas que había dejado de hacer para complacer a Lucas y a Patricia, los viajes que no hice para ahorrar dinero para ellos, los amigos que dejé atrás como abuelo, porque siempre estaba disponible para sus emergencias. Pasatiempos que abandoné porque cada dólar que gastaba en mí era un dólar menos para sus necesidades. Cuando llegué a casa, encontré 3 coches aparcados delante de mi puerta: el de Lucas, el de Patricia y uno que no era mío. Lo reconocí. Había movimiento dentro de mi casa a través de las ventanas. Se me heló la sangre. Tenían llaves. Les había dado llaves porque confiaba en ellos, porque pensé que algún día me cuidarían como yo los había cuidado. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Llegó el momento de la primera confrontación real de mi nueva vida. Abrí la puerta de mi casa y me encontré con una escena que nunca lo olvidaré. Lucas estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. Patricia caminaba de un lado a otro como una bestia enjaulada. Y había un hombre mayor que no conocía, revisando papeles en mi mesa de comedor. Mis papeles, mis documentos personales. ¿Qué pasa aquí?
Pregunté con voz ronca. Los tres me miraron como si fuera un intruso en mi propia casa. Patricia fue la primera en hablar y su voz tenía esa urgencia desesperada. Ya la había escuchado por teléfono. Dulce, gracias a Dios que llegaste. Necesitamos hablar. El señor Méndez trabaja en el bufete donde consultamos sobre su situación. ¿Mi situación? La pregunta salió de mi boca con una calma que me sorprendió. ¿Qué situación? Estoy perfectamente bien. Lucas finalmente levantó la cabeza y me miró con esos ojos que una vez fueron los de un niño inocente y ahora solo. Reflejó pánico financiero. Mamá, fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. El señor Carlos nos explicó que usted también nos bloqueó el acceso a sus cuentas. No entendemos por qué lo hizo. Se me acercó Méndez, un hombre de unos 50 años con un traje gris y una sonrisa que no me inspiraba confianza. Con la mano extendida. Señora Dulce, soy Fernando Méndez, abogado especializado en derecho corporativo, familia. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me han pedido que evalúe la situación. No los presioné. En cambio, fui directamente a mi mesa del comedor y recogí todos los documentos que él tenía, revisados sin mi permiso. Estos son mis documentos privados. No tienes derecho a revisarlos sin mi permiso. ¡Madre!, intervino Lucas con esa voz, la actitud condescendiente que había perfeccionado en los últimos años. Nos preocupas por ti. Tu comportamiento ha sido muy raro últimamente. Primero, nos cortaste el financiamiento sin dar explicaciones. Luego, no responde a nuestras llamadas. Creemos que podría necesitar ayuda profesional. Patricia se acercó y trató de tomar mi mano con esa falsa ternura que reservaba para cuando necesitaba algo. Deseé, querido, sabemos que has estado bajo mucho estrés. Quizás la soledad te está afectando más de lo que crees. Es normal que personas de todas las edades tengan episodios de confusión. La palabra confusión sonó en mi cabeza como una alarma. Ahora entendí por qué habían traído al abogado. No era para ayudarme, era para dejar una impresión mental, incapaz de tomar el control de mis finanzas. La misma mujer que me había dicho que solo habían invitado a personas especiales a su boda y ahora me trataban como si fuera una anciana senil. No soy. Estoy confundido, dije con una firmeza que hizo callar a todos. Estoy más lúcido que en años, ¿y tú? Se van de mi casa ahora mismo. El señor Méndez intervino con esa voz profesional que usan los abogados cuando quieren parecer razonables. Doña Dulce, entiendo que se sienta abrumada, pero sus hijos tienen la derecho legal a intervenir si sienten que su capacidad para tomar decisiones financieras está comprometida. Documentaron varios comportamientos preocupantes. Risas, que salió de mi garganta fue áspero, casi cruel. ¿Cómo decidir que es mío el dinero? ¿Cómo puedo elegir no financiar la vida de dos adultos que me tratan como basura? Patricia saltó como si la hubiera abofeteado. Nunca te tratamos mal. Eres parte de nuestra familia. Todo lo que tienes algún día será nuestro, de todos modos. Nos estamos adelantando a la curva. Ahí estaba la verdad desnuda. Todo lo que un día sería de ellos. En sus mentes yo ya estaba muerto y ellos estaban... Simplemente cobraba la herencia por adelantado. No importaba si me quedaban 70 años o 70 días. Para ellos yo era solo una cuenta bancaria con piernas que se había vuelto problemática. Fuera, dije, señalando la puerta. Los tres estaban afuera de mi casa. Lucas se levantó con esa expresión hosca que tenía cuando no conseguía lo que quería. Mamá, no podemos, nos vamos así. Tenemos responsabilidades, el alquiler, los pagos del coche, la tarjeta de crédito que evaluaste. No puedes cortarnos de la noche a la mañana. ¿No puedo? Mi voz se elevó.
por primera vez en toda esa conversación. ¿Quién dijo que no puedo? Durante 36 años pagué alquiler. Eso ni siquiera está a mi nombre. Llené un refrigerador en una casa donde no soy bienvenido. Financié una vida que, claramente, no hay espacio para mí. El señor Méndez sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre mi escritorio. Señora Dulce, hemos preparado algunos documentos que podrían facilitar esta transición. Un poder notarial que permitiría a Lucas y Patricia para administrar sus finanzas de manera más eficiente. Sería temporal, solo hasta que me siento mejor. Tomé la carpeta y la tiré directamente a la basura sin siquiera abrirla. La única transición que habrá aquí es la tuya hacia la puerta de salida. Patricia empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de frustración, de ira contenida. No puedes hacer esto con nosotros, Dulce. Contábamos contigo. Hicimos planes gracias a tu apoyo. Compramos cosas. Hicimos compromisos financieros porque sabíamos que podíamos contar contigo. Compromisos basados en mi dinero, respondí. No en mi bienestar, no en mi felicidad, no en mi compañía, solo en mi dinero. Y ahora que he decidido que mi dinero tiene un mejor uso en mi propia vida, de repente soy una anciana confundida que necesita supervisión legal. Lucas intentó acercarse a mí, pero di un paso atrás. Ya no era él un niño que solía correr a mis brazos cuando tenía pesadillas. Era un hombre de 35 años que veía a su madre como un obstáculo entre él y una vida cómoda financiada por otros. Madre, cometimos errores, dijo con una voz que intentaba sonar arrepentida. El matrimonio fue un malentendido. Patricia estaba nervioso. Estaba bajo presión. Podemos solucionarlo si vuelves a ser razonable. Razonable. La palabra me supo amarga. Ser razonable significaba seguir pagando por sus vidas mientras me trataban como a un extraño. Significaba fingir que no me dolía tener sido excluido del día más importante de la vida de mi único hijo. El señor Méndez guardó sus papeles con la eficiencia de alguien acostumbrado a que le rechacen sus propuestas. Doña Dulce, esto no termina aquí. Su familia tiene opciones legales. Si de hecho está tomando decisiones irracionales debido a problemas de salud mental, un juez puede determinarlo, que necesita supervisión. Sus palabras fueron como un golpe físico. Me di cuenta de que esto no era solo una visita de manipulación familiar, era una verdadera amenaza legal. Querían que me declaro incompetente para gestionar mis propios asuntos. Señor Méndez, dije, mirándolo fijamente a los ojos. Ojos. Te sugiero que investigues a fondo antes de amenazar a una mujer de 69 años que manejó sus finanzas impecablemente durante 40 años. Crió a un hijo sola después de ser enviada a casa, que mantenía un hogar, que trabajaba hasta jubilarse honorablemente y que hasta la semana pasada contaba con apoyo económico. 2 adultos plenamente capaces. Patricia dejó de llorar y me miró con una frialdad que finalmente mostró su verdadera cara. Esto no se quedará así, Dulce. También tenemos derechos y abogados. Perfecto, respondí. Contrata todos los abogados que quieras con tu dinero, claro, porque el mío ya no está disponible para financiar sus rabietas legales. Los 3 se dirigieron a la puerta con la dignidad herida de alguien que no está acostumbrado a oír un no. Antes de irse, Lucas R. se volvió hacia mí una vez, la última vez. Mamá, esto va a terminar muy mal para ti. Vas a terminar sola, sin nadie que te cuide cuando realmente lo necesitas. Lucas, dije con una profunda tristeza, pero también con una claridad cristalina. Ya estoy solo. La diferencia es que ahora estoy solo por decisión propia, no por tu negligencia. Cuando la puerta se cerró tras de mí, de ellos
Me quedé en mi sala de estar, rodeado del silencio más hermoso que había escuchado en años. Era el silencio de libertad. Esa noche no pude dormir, pero no fue por tristeza ni arrepentimiento. Era la adrenalina de haber recuperado el control de mi propia vida. Me quedé despierto en la cama, planificando mis próximos movimientos como un general preparándose para la batalla. Si Lucas y Patricia querían pelear, yo les daría una guerra, pero sería una guerra que yo pelearía con inteligencia, no con emociones. A las 6 a.m. ya estaba vestida y lista para salir. La primera parada fue la oficina del abogado Juan Fonseca, un hombre que conocí hace años cuando hice el testamento de mi esposo. A diferencia del señor Méndez, Lucas y Patricia había traído. Juan tenía una reputación impecable y era un experto en la protección de los derechos de las personas mayores. Doña Dulce, me dijo cuando le expliqué la situación, lo que tus hijos intentaron ayer es más común de lo que tú piensas. Piensa. Se llama abuso financiero a personas mayores y es un delito federal. El hecho de que haber entrado en su casa sin permiso y haber revisado sus documentos privados también constituye una violación. Sus palabras me tranquilizaron y alarmaron al mismo tiempo. Me tranquilizaron, porque confirmaron que no estaba loca, que lo que había pasado sí era abusivo. Me alarmaron porque me di cuenta de que la situación era más grave de lo que pensaba. Necesitamos documentarlo todo, continuó John. Transferencia, cada regalo, cada vez que la presionaron para que les diera dinero. También cambiaremos su testamento para protegerla, sus activos de cualquier intento de manipulación futura. Pasamos 3 horas revisando mis registros financieros. Juan silbó al ver el monto total, $102,200 en 3 años. Doña Dulce, con ese dinero podrías haber vivido cómodamente, viajado, disfrutó de su jubilación. En cambio, financió completamente la vida de 2 adultos que ni siquiera la respetaban lo suficiente como para invitarla a su boda. Cuando salí en la oficina de John, tenía un plan completo. Primero, cambiaría todas las cerraduras de mi. En segundo lugar, instalaría un sistema de seguridad con cámaras para protegerme. Futuras visitas sorpresa. En tercer lugar, abriría una nueva cuenta bancaria en un banco diferente donde no tuvieran sin contacto. Y cuarto, comenzaría a vivir la vida que había pospuesto durante años. Mi siguiente parada fue la ferretería. El dueño, el señor Paulo, lo conocía desde hacía años porque siempre iba a comprar cosas para arreglar el apartamento de Lucas y Patricia. Esta vez, los tiempos eran diferentes. Doña Dulce, ¿qué la trae por aquí hoy? ¿Otra emergencia en casa de tu hijo? Preguntó con la familiaridad de quien ha sido testigo silencioso. De mi generosidad desperdiciada. No, señor Paulo, esta vez es para mi propia casa. Necesito cambiar todas las cerraduras y quiero que sean de la mejor calidad que tengan. Me miró sorprendido, pero no hizo ninguna pregunta. Mientras seleccionaba el cerraduras, llegó su hijo Gabriel, que trabajaba instalando sistemas de seguridad. Fue providencial, en acción. Gabriel, dije, también necesito instalar cámaras de seguridad. Todo el sistema está completo, el precio no es un problema. Mientras preparaban todo para él, al día siguiente de la instalación recibí una llamada de un número desconocido. Era Patricia, llamando desde un teléfono ajeno porque había bloqueado su número después del enfrentamiento con ayer. Dulce, soy Patricia. Por favor, no cuelgues. Necesitamos hablar como adultos civilizados. Habla, dije. Mira, entiendo que estás molesto por la boda. Fue un error. Lucas y yo hablamos y queremos compensarte. ¿Qué te parece organizar una cena especial para celebrar nuestra boda? ¿Contigo?
Podemos hacerlo en tu casa, cocinar juntos como antes. La manipulación, en sus palabras, era tan obvia que casi me dieron ganas de reír. Patricia, ¿cuánto debes exactamente de alquiler? El silencio al otro lado confirmó que había dado en el clavo. Bueno, son 2 meses, 3,000 en total, pero no es la única razón por la que estoy. Te llamo, Dulce. Te extrañamos mucho. ¿Me extrañas a mí o a ti? ¿Mi dinero? Le pregunté directamente. Ambos. Ella respondió con una honestidad que me sorprendió. Dulce, no te voy a mentir. Sí, necesitamos tu ayuda financiera, pero también te queremos. Eres importante para nosotros. Si yo lo soy importante, dije, ¿por qué no fui lo suficientemente importante como para estar en tu boda? ¿Por qué no fui es tan importante como para recibir una llamada que no me pide dinero? ¿Cuándo fue la última vez que alguien me llamó? ¿Solo para ver cómo estaba? Otro silencio. Ambos sabíamos la respuesta. Nunca. Patricia, te voy a explicar algo solo una vez. Durante 3 años me trataron como un cajero automático con sentimientos. Me usaron, me ignoraron, me humillaron y finalmente me insultaron de la peor manera posible. Ahora que el dinero se acabó, de repente descubren que me aman. Dulce, por favor, la interrumpí. No hay, por favor, que valga la pena. Hiciste lo que te pedí. Tu decisión fue cuando decidiste que no era lo suficientemente especial para estar en tu boda. Ahora sí lo soy, haciendo lo mío. Apagué el teléfono y lo borré por completo. Ya no lo quería. Interrupciones durante mi día de liberación. Esa tarde fui al salón de belleza donde no había estado durante más de 1 año. Siempre cancelaba mis citas porque Lucas o bien Patricia necesitaba algo urgentemente, o bien porque el dinero que había ahorrado para mí terminó siendo su emergencia. Doña Dulce, gritó Cintia, mi peluquera, favorito. ¡Qué sorpresa! Pensé que te habías olvidado de nosotros. Yo no lo he olvidado. Cintia, se me olvidó que yo también merezco que me cuiden. Recibí el tratamiento completo. Corte, color, manicura, pedicura. Por primera vez en años, gasté dinero en mí sin sentirlo. Culpa. Mientras Cintia me peinaba, me contaba sobre su vida, sus hijos, sus sueños. Fue refrescante tener una conversación que no girara en torno a las necesidades de Lucas y Patricia. Estás hermosa, doña Dulce, me dijo al terminar. Pero más que eso, eres libre. ¿Pasó algo bueno? Sí, Cintia, por fin aprendí a decir que no. Cuando llegué a casa esa tarde, había un coche aparcado delante de mi puerta que no reconocí. Mi corazón aceleró el paso por un momento, pensando que tal vez Lucas y Patricia habían regresado con refuerzos. Pero cuando me acerqué, vi que era una mujer mayor sentada en los escalones de entrada. ¿Doña Dulce? Preguntó cuando bajé del coche. Sí, soy yo. ¿Qué? ¿Puedo ayudarte? Soy Renata Viana, vivo al lado. Somos vecinos desde hace años, pero nunca hemos tenido la oportunidad de hablar. Ayer oí voces muy fuertes en tu casa y me preocupé. ¿Está todo bien? Su genuina preocupación me conmovió profundamente. Aquí estaba un extraño mostrando le interesa más mi bienestar que el de mi propio hijo. Pase, señora Renata. Le prepararé un café y le contaré algo. Una historia que no creerás. Mientras preparaba café, le conté toda la situación. Renata me escuchó sin interrumpirla, sintiéndola de vez en cuando, y cuando terminé mi relato, sus ojos estaban llenos de lágrimas. Doña Dulce me dijo, hiciste lo correcto. Yo pasé por algo similar con mi hija hace 5 años. También pensé que era mi obligación financiar su vida adulta. También creí que si no les daba dinero no me querrían. ¿Qué pasó? Les corté el dinero. Cuando me di cuenta de que solo me llamaban cuando necesitaban algo, al principio fue terrible. Me amenazaron. Me chantajeó emocionalmente.
trató de hacerme sentir culpable, pero después de 6 meses, mi hija llamó para preguntarme. Lo siento mucho. Ahora tenemos una relación verdadera basada en el amor, no en el dinero. Tus palabras me dio esperanza y confirmó que había tomado la decisión correcta. ¿Crees que Lucas y Patricia lo entenderán algún día? Quizás sí, quizás no, respondió con sinceridad. Pero esto ya no es tu responsabilidad, señora Dulce. Tu responsabilidad ahora es vivir tu propia vida. Esa noche, por primera vez en 3 años, me fui a dormir sin preocuparme de si Lucas y Patricia tenían dinero para el alquiler, por la comida, por sus caprichos. Me dormí pensando en mí, en mis planes, mi futuro, y dormí mejor que en años. Al día siguiente, Gabriel y el señor Paulo llegaron a las 8 a.m. para cambiar las cerraduras e instalar el sistema de seguridad. Mientras estaban trabajando, mi teléfono seguía sonando desde números desconocidos. Patricia seguía intentando comunicarse conmigo desde diferentes teléfonos, pero yo había desarrollado una nueva habilidad. Ignora por completo las llamadas que no me convenían. Doña Dulce, dijo Gabriel mientras instalamos las cámaras, este sistema le brindará total tranquilidad. Puedes ver quién entra a tu casa en tu teléfono, incluso cuando no estás allí. Y si alguien entra sin permiso, la alerta se envía automáticamente a la policía. No se me escapó la ironía, estaba instalar un sistema de seguridad para protegerme de mi propio hijo, pero ya no dolía como antes. Era simplemente una medida práctica para mantener mi nueva paz. Mientras funcionaban, decidí hacer algo que no había hecho antes. Años llamando a mi hermana Bianca en Río de Janeiro. Habíamos perdido contacto, porque cada vez que hablábamos, terminaba contándole sobre los logros de Lucas y Patricia, sobre cuánto dinero había gastado en ellos, sobre el orgullo que sentía por poder ayudarlos. Ahora me di cuenta de que las conversaciones se habían convertido en informes financieros, disfrazados de noticias familiares. Dulce, respondió Bianca sorprendida. Hermana, ¿cómo estás? Han pasado meses desde... Hablamos. Estoy bien, Bianca, más que bien. De hecho, te llamo para decirte que por fin conseguí mi cordura. Le conté toda la historia desde el principio. El matrimonio secreto, la humillación, la visita al abogado, mi decisión de cortar la financiación. Bianca me escuchó en silencio y cuando terminé, su respuesta me sorprendió. Dulce, hermana, ya era hora. Cada vez que hablábamos me rompía el corazón oírte, presumiendo de cuánto dinero les habías dado, como si el amor se midiera en dólares. Quería decirte algo, pero no sabía cómo. ¿Qué querías decirme? Que Lucas nunca hablaba de ti con cariño cuando lo oía en las reuniones. Familia. Siempre era, mi mamá me ayudó con esto o mi mamá me compró eso, pero nunca extraño a mi mamá. O quiero mucho a mi mamá. Fue como si fueras un servicio, no una persona. Tus palabras me dolieron, pero fue un dolor necesario, como cuando el médico limpia una herida infectada. Duele, pero es parte de la curación. ¿Sabes qué más? ¿Llamaste la atención? Bianca continuó. Patricia siempre hablaba de ti en futuro. Cuando Dulce ya no esté, podremos renovar su casa. O cuando heredemos, invertiremos en negocios, como si estuvieran esperando que mueras para empezar a vivir de verdad. Esta revelación me cayó como un balde de agua fría. No solo me veían como un cajero automático, pero como un obstáculo temporal entre ellos y el efectivo. Mientras yo hacía todo lo posible para hacerlos felices, ellos planeaban su futuro sin mí. Después de colgar con Bianca, me senté en mi cocina, procesando toda esa información. 45 años de matrimonio con un hombre que realmente me amó. 35 años criando a un niño solo después de enviarlo.
y 3 años financiando a 2 adultos que la veían como una molestia millonaria. Sonó el timbre y vi en las nuevas cámaras que era Renata con una taza en las manos. Abrí la puerta y me ofreció café recién hecho. Pensé que necesitarías compañía después de todo lo que has pasado. Me lo dijo ayer. Dijo con esa sonrisa genuina que ya había empezado a apreciarla. Nos sentamos en mi sala y Renata me contó más detalles de su propia experiencia. Mi hija me contó exactamente lo mismo que te dice Patricia. Eres como una segunda madre para mí. Somos especiales para ti. Algún día todo será nuestro. Frases ensayadas, Doña Dulce. Las aprenden del Manual de Manipulación Emocional. ¿Crees que existe tal manual? Pregunté medio en broma. No es oficial, pero parece que todo el mundo lo lee. Del mismo libro, el capítulo 1 es Hazla sentir indispensable. El capítulo 2 trata sobre cómo crear emergencias financieras constantes. El capítulo 3 es Si se resiste, cuestiona su salud mental. Nos reímos, pero fue un risa amarga. Fue divertido y trágico a la vez reconocer esos patrones. Predecible en el comportamiento de nuestros propios hijos. Renata, ¿alguna vez ¿te sentiste culpable por recortar gastos? Todos los días durante los primeros 3 meses, respondió honestamente, pero luego comencé a ver los resultados. Mi hija tuvo que buscarse un segundo trabajo. Su marido dejó de jugar al golf todos los fines de semana y empezaron a buscar trabajo extra. Aprendieron a vivir dentro de sus posibilidades. Y, lo más importante, aprendieron que yo era una persona, no un recurso. Esa tarde decidí hacer algo que llevaba años posponiendo: visitar la tumba de mi marido. Siempre encontraba excusas para no ir, porque Lucas o Patricia necesitaban algo, o porque el dinero del taxi se gastaría mejor en una de sus emergencias. El cementerio era tranquilo y hermoso. La tumba de Roberto parecía un poco descuidado porque no lo había limpiado en meses. Me senté en el césped junto a su lápida y le habló como si estuviera vivo. Roberto, mi amor, creo que lo perdí por un tiempo. Después de que te fuiste, puse toda mi energía en Lucas. Quería ser la mejor madre del mundo para compensar de alguna manera su falta de cariño. Crecí sin padre, pero creo que en el proceso olvidé ser yo misma. Nuestro hijo se convirtió en alguien que yo no conocía. Lo reconozco. O quizás siempre ha sido así y no quería verlo. Su esposa. Bueno, ya sabes cómo es. El dinero que me dejaste para vivir cómodamente, yo gasté para conservarlos. Pero ya no, cariño. He aprendido. Limpié su tumba, reemplacé las flores marchitas por otras frescas y me quedé allí 1 hora más, simplemente disfrutando de la paz. Por primera vez en años, no tenía prisa por volver a casa para resolver alguna crisis de Lucas y Patricia. Cuando llegué a casa y había 3 coches aparcados delante de mi puerta otra vez, mi corazón se aceleró, pero esta vez estaba preparado. Las cámaras me mostraron que eran Lucas, Patricia y otras 2 personas que no conocía. Los reconocí. Todos parecían emocionados, hablando entre ellos y señalando mi casa. No salí del coche. En cambio, llamé a Juan, mi abogado. John, están en mi casa otra vez. Esta vez trajeron a más gente. ¿Qué debo hacer? No salga del coche, señora Dulce. Voy para allá inmediatamente y la llamaré. La policía. Después de nuestra conversación de ayer, solicité una orden de alejamiento temporal. No pueden estar en tu propiedad. 15 minutos después, Joan y 2 vehículos llegaron. Vi cómo los agentes de policía hablaron con Lucas y Patricia, mientras mi hijo gesticulaba furiosamente, mientras Patricia lloraba de nuevo. Pero esta vez sus lágrimas no me afectaron. Uno de los policías se acercó a mi coche. Señora, puede irse tranquila. Sus invitados se marcharán ahora mismo.
Cuando bajé del coche, Lucas gritó desde «¡Calle! ¡Mamá, esto es ridículo! Somos tu familia. No puedes llamar a la policía por tu propio hijo, Lucas». Respondí con una calma que, sorprendido, la familia no amenaza con demandas por incapacidad mental. La familia no entra en casas ajenas sin permiso. Las familias no tratan a sus madres como cajeros automáticos. Patricia gritó desde el otro lado de la calle. Nos vas a pagar todo lo que nos debes. Tenemos cuentas que tú has evaluado. No puedes abandonar así. João intervino. Doña Patricia, cualquier comunicación futura debe ser a través de mi oficina y le sugiero que consulte con un abogado antes de hacer amenazas de cobro, porque el cliente tiene documentación completa de todos los pagos que realizó voluntariamente durante los últimos 3 años. Los vi alejarse en sus autos, derrotados pero no rendidos. Sabía que esto no había terminado, pero para él, por primera vez en esta situación me sentí seguro. Tuve ayuda profesional, recibí el apoyo emocional de Renata y, lo más importante, tuve claridad mental sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esa noche, Renata me invitó a cenar a su casa. Conocí a su hija, que había venido a visitarla, y pude ver, con mis propios ojos, vi cómo era una relación familiar sana. Hablaban con respeto, hacían preguntas sinceras. Sobre sus vidas se rieron juntos. La hija no pidió dinero ni una sola vez. Toda la noche. Eso era lo que quería con Lucas. Se lo confesé a Renata, cuando su hija se fue. Y tal vez algún día lo harás, respondió ella. Pero primero tiene que aprender que eres una persona que merece respeto, no solo una fuente de ingresos. Por primera vez de vez en cuando, me iba a dormir con esperanza sobre el futuro. Los días siguientes fueron extrañamente pacíficos. Las cámaras de seguridad me mostraron que Lucas y Patricia pasaban por mi casa varias veces al día, a veces lentamente, a veces estacionándose. Unos minutos, pero sin bajar. Era como si estuvieran estudiando mi rutina, buscando el momento perfecto para el siguiente movimiento. Juan me había aconsejado documentar cada uno de estos visitas, así que mantuve un registro detallado de fechas y horas. Su persistencia nos ayudará. Por favor, me había dicho. Cada vez que aparecen después de que les dijimos que no se acercaran, fortalece nuestro caso de una orden de restricción permanente. El viernes por la mañana estaba desayunando tranquilamente cuando sonó el timbre. Las cámaras me mostraron a una mujer, joven, muy bien vestida, con un maletín en las manos y una sonrisa profesional. No la reconocí, pero algo en su postura me dijo que no era una visita social. «Buenos días, señora Dulce», me dijo al abrir la puerta. «Soy investigadora social del Departamento de Servicios Sociales». Anciano. «Recibimos un informe que indica que podría estar en riesgo y necesitamos realizar una evaluación». De bienestar. Se me heló la sangre. Lucas y Patricia habían empeorado la situación. Ya no estaban solo amenazas de abogados privados. Ahora habían involucrado al gobierno. «¿Puedo ver tu identificación?», pregunté intentando mantener la calma. Por supuesto. Me mostró una credencial oficial que parecía legítima. «Soy la trabajadora social Clara Rocha. Puedo pasar y hablar contigo. Te dejé pasar porque sabía que negarme habría sido peor para mi salud». Caso. Clara se sentó en mi oficina y sacó un formulario de su carpeta. «Doña Dulce, hemos recibido informes de que usted ha tenido cambios significativos en su comportamiento financiero, lo que ha cortado comunicación con su familia y que dio muestras de paranoia, instalando sistemas de seguridad innecesarios. También nos informaron que la señora había rechazado la ayuda médica legal de sus seres queridos. Cada palabra había sido
cuidadosamente elegida para hacerme sudar como una anciana desequilibrada. Reconocí la mano de Patricia en la escritura. Siempre había sido astuta, manipulando las palabras para conseguir lo que quería. Señorita Clara, dije con todas mis fuerzas, la dignidad que pude reunir. Me gustaría llamar a mi abogado antes de responder cualquier pregunta. Señora, esto no es un interrogatorio legal, es una evaluación de bienestar. Si no tienes nada que ocultar, no lo hagas. No debería haber problema en hablar conmigo. La frase "si no tienes nada que ocultar" me enojó. Era la misma lógica que usaban los abusadores para justificar sus invasiones. Si eres inocente, no debería quejarse de que se está violando su privacidad. Señorita, voy a llamar a mi abogado. Puedes esperar aquí o puedes regresar otro día, pero no responderé preguntas sin representación legal. Presente. Llamé a John y llegó en 20 minutos. Cuando entró y vio el trabajador social, su expresión se endureció. Señorita Rocha, dijo después revisar su identificación. Espero que tenga una orden judicial para estar aquí, porque mi cliente está bajo mi representación legal y cualquier revisión no autorizada constituye en acoso. Señor, respondió Clara, con menos confianza que antes. Tenemos informes de familiares preocupados por su bienestar. Es nuestro deber investigar. ¿Qué familia? Preguntó John secamente. La misma familia que intentó obligarla a firmar un poder notarial, sin representación. La misma familia que entró a su casa sin permiso y revisó sus documentos. Privada. La misma familia que la excluyó de eventos importantes mientras vivía del dinero. Ella, John, sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. Aquí tengo documentación completa de abuso financiero y emocional contra mi cliente. $102,100, 200 extraídos de tus cuentas en 3 años. Exclusión social sistemática y chantaje emocional. Si alguien necesita ser investigado aquí, no es mi cliente. Clara revisó los documentos con creciente inquietud. Era evidente que ni siquiera la información que le habían dado coincidía con la realidad que tenía delante. Doña Dulce, finalmente, me dijo: ¿puedes explicarme por qué decidiste cortarle el apoyo financiero a tu hijo de esa manera? ¿Abrupto? Porque finalmente entendí que me estaban usando. Simplemente respondí, porque me di cuenta de que yo no fui una madre para ellos, fui una cuenta bancaria porque me cansé de financiar la vida de personas que me veían como una molestia. ¿Pero no consideras que es tu responsabilidad ayudar a tu familia? La pregunta me indignó. Señorita Clara, mi responsabilidad como madre era criar a mi hijo hasta los 18 años, educarlo y darle las herramientas para ser un adulto independiente. Mi hijo tiene 35 años, casado y con plena capacidad de mantenerse a sí mismo, financiando su vida adulta. No es mi responsabilidad, es mi elección y elegí dejar de hacerlo. João intervino. Señorita Rocha, ¿consideraría que un adulto de 35 años, que no puedas pagar tu propio alquiler sin la ayuda de tu madre de 69 años, es una situación normal? Clara no respondió de inmediato. Pude ver que estaba reconsiderando toda mi situación. Doña Dulce, me preguntó después de un momento, ¿administras tus propias finanzas? Campbell, puedo mostrarte mis extractos bancarios, mis inversiones, mis pagos de impuestos. Todo está al día y en orden. Vive de forma independiente, como verás. Mantengo mi casa limpia, me cuido físicamente, gestiono mi propio transporte, tengo relaciones, interacciones sociales saludables con mis vecinos. Tomo medicamentos, solo vitaminas y suplementos. No tengo ninguna condición médica que requiera medicación, añadió Juan. Mi cliente acaba de pasar por
evaluaciones médicas completas como parte de nuestro proceso legal. Goza de perfecta salud mental y física. Clara cerró su carpeta y suspiró. Doña Dulce, basándose en esta conversación he revisado la documentación y no veo ninguna evidencia de que esté en riesgo o necesite intervención. Cierra este caso. Después de que ella se fue, John y yo nos quedamos en silencio por unos momentos, minutos. Dulce, me dijo, por fin, esto va a seguir escalando. Lucas y Patricia no van a detenerse hasta que recuperen el acceso a su dinero. Necesitamos prepararnos para el siguiente paso. Esa tarde, al reflexionar sobre la visita de la trabajadora social, me di cuenta de algo importante. Ya no me sentía como una víctima, me sentí como una mujer que había tomado el control de su vida y que estaba dispuesto a defenderla. Llamé a Bianca para contarle lo que había pasado. Dulce hermana, me lo dijo después de oírlo todo. Ya sabes lo que más me interesa. ¿Qué te llama la atención de esta historia? No es lo mal que se portaron Lucas y Patricia, sino qué fuerte te has vuelto. Tus palabras me conmovieron profundamente. Ella había razón. Hace un mes, la visita de una trabajadora social me habría devastado. Me habría hecho dudar de mí mismo. Me habría hecho considerar financiar a Lucas y Patricia de nuevo solo para evitar problemas, pero ahora estaba firme en mis decisiones. Esa noche, Renata vino a visitarme con una botella de vino. Doña Dulce, quiero celebrar contigo. Celebrar que hoy resististe otro ataque a tu libertad y saliste victorioso. Cada vez te mantienes firme, te haces más fuerte. Brindemos por mi nueva fuerza, por mi nueva vida, por la libertad que había esperado sin conocer durante años. Renata, dije mientras bebíamos nuestro vino, ¿crees que alguna vez dejaré de extrañar al Lucas que era? De niña, probablemente no, respondió con sinceridad, pero dejarás de... Permitió que esta nostalgia la mantuviera prisionera de Lucas, quien es ahora. Sus palabras contenían sabiduría, profundo. Podía amar al niño que había sido mi hijo sin permitir que el adulto abusivo en el que se había convertido, transformado, seguiría haciéndome daño. Esa noche dormí profundamente, sabiendo que cada día me hacía más fuerte, más independiente, más libre. Lucas y Patricia podían seguir adelante. Intentaban manipularme, chantajearme o asustarme, pero ya habían perdido su poder sobre mí. Mi nueva vida apenas empezaba. Pasaron 2 semanas sin noticias de Lucas y Patricia y empecé a creer que tal vez habían aceptado la realidad. Pero un martes por la mañana, mientras regaba mis plantas jardín, vi un aparcamiento desconocido frente a mi casa. Un hombre mayor con traje salió y una joven con carpetas. Mi corazón se aceleró, pero no de miedo, sino de indignación. ¿Cuántas veces más intentarían lo mismo? El hombre se acercó a mi puerta con una sonrisa que no le llegó a los ojos. Doña Dulce Medeiros dijo, soy el doctor Ricardo Silveira, psiquiatra geriátrico. Este es mi asistente, el doctor Patricia. Coincide con el nombre de Nora. Su familia nos contrató para hacer una evaluación de tu estado mental. No necesito una evaluación psiquiátrica, dije desde mi jardín sin acercarme. Y está en una propiedad privada sin autorización, señora, insistió el doctor Silveira. Su hijo es muy preocupado por ti. Dice que has tenido cambios drásticos de personalidad y un comportamiento irracional con el dinero, y episodios de paranoia. Una simple evaluación podría resolver todas estas preocupaciones. La doctora Patricia agregó con voz melosa. Es solo una conversación, sonora dulce. Si usted está, bueno, como dices, la evaluación lo confirmará y tu familia estará tranquila. Reconocí inmediatamente la táctica.
Era la misma que había usado Patricia, mi nuera. Si no hay nada que ocultar, no debería haber problema. Pero ya no era la misma mujer, ingenuo desde hace un mes, doctor Silveira. Dije con autoridad. Tengo 69 años y he gestionado mis asuntos de forma independiente a lo largo de mi vida adulta. No me someteré a evaluaciones psiquiátricas, porque a mi hijo no le gusta que deje de financiar su vida. Señora, entendemos su resistencia, dijo la doctora Patricia con esa voz condescendiente que usan con los niños. Pequeño. Pero la evaluación es por tu propio bien. ¿Mi propio bien? La risa que salió de mi garganta fue amarga. ¿Sabes qué fue por mi bien? Dejar de pagar el alquiler. 2 adultos que me trataron como basura. ¿Sabes qué más fue por mi bien? Instalar cámaras para protegerme de familiares entrando a mi casa sin permiso. En ese momento, Juan llegó en su coche. Al verlo, el doctor Silveira y la doctora Patricia intercambiaron miradas incómodas. Doctor Silveira, dijo Juan al bajarse, espero que tenga una orden judicial para estar aquí, porque si la tiene, de lo contrario, se está violando la orden de restricción que tenemos contra la familia de mi cliente. No estamos. Familia, respondió el médico a la defensiva. Somos profesionales de la salud mental, contratados por familiares. Preocupado, contratado por familiares que tienen órdenes de no acercarse a mi cliente, respondió John secamente. Lo que estás haciendo se llama acoso por parte de un tercero y es igualmente ilegal. John sacó su teléfono y llamó a la policía. Oficial, necesito que ven y saca a 2 personas de la propiedad de mi cliente. Están violando una orden de alejamiento. Mientras esperábamos a la policía, el doctor Silveira intentó justificar su presencia. Doña Dulce, su hijo, nos mostró evidencia preocupante. Facturas médicas sin pagar, medicamentos acumulados, comportamiento errático con el dinero. Doctor, lo detuve. Mi hijo, te mentí. No tengo facturas médicas pendientes porque no estoy enfermo. No tengo medicamentos. Acumulé dinero porque no tomo medicamentos. Y mi comportamiento con el dinero es perfectamente racional. Dejé de donarlo a las personas que me maltrataron. ¿Y usted, señora?, insistió la doctora Patricia. Su familia dice que usted amenazó con desheredarlos por completo, que cambió su testamento sin consultar nadie. Por supuesto que cambié mi testamento. Mi voz se elevó de tono por primera vez, en una conversación completa. ¿Por qué dejaría mi herencia a quienes me excluyen de los momentos importantes de sus vidas? ¿Vidas? ¿Por qué iba a recompensar el abuso con dinero? Llegaron 2 patrullas y el agente Oliveira, que ya conocía la situación por visitas anteriores y se acercó al doctor Silveira. Doctor, necesito que se retire de esta propiedad inmediatamente. Esta señora tiene una orden de protección vigente, oficial. Somos profesionales de la salud. No estamos violando ninguna ley. Sí, están violando, intervino John. Están aquí como representantes de personas a quienes se les prohíbe acercarse a mi cliente. Es acoso indirecto. El doctor Silveira y la doctora Patricia se han ido, refunfuñando, pero antes de subir al coche, la doctora Patricia me gritó: Doña Dulce, su familia solo quiere ayúdenla. No dejen que la aíslen de quienes la quieren. Quienes me quieren no intentan declararme loca. Roba mi dinero, grité. Después de que se fueron, John y yo nos sentamos en mi sala de estar para planificar el próximo paso. Dulce, esto está fuera de control. Lucas y Patricia están gastando dinero que no tienen, contratando profesionales para intentar declararlo incompetente. Esto significa que están desesperados. ¿Qué más pueden hacer?
Pueden intentar un proceso de interdicción. Es caro y difícil de ganar, pero si pueden conseguir un juez amigo y un psiquiatra dispuesto a testificar en su favor, podrían conseguir que le nombraran tutor. La idea me aterrorizaba. Podrían tomar el control de mi dinero. Pueden intentarlo, pero tenemos pruebas sólidas de que, completamente cuerdos y que están motivados por la codicia, no por una preocupación genuina. Esa tarde llamé a Bianca para desahogarme. Hermana, me dijo después de escuchar mi informe, te das cuenta de hasta dónde están dispuestos a llegar por dinero. Están arriesgando relaciones familiares, gastando dinero en abogados y médicos, destruyendo su propia reputación, todo, para recuperar el acceso a tu cuenta bancaria. Tus palabras me hicieron pensar. Lucas y Patricia reveló por completo su verdadera naturaleza. No había vuelta atrás, ninguna posibilidad de reconciliación, genuina. Para ellos, nunca había sido una madre o suegra respetada. Siempre había sido solo dinero con piernas. Esta revelación, aunque dolorosa, también fue liberador. Ya no tenía que preguntarme si estaba tomando la decisión correcta. Ya no tenía que sentía culpa por protegerme. Ellos mismos habían demostrado que mi bienestar emocional y físico les importaba menos que mi dinero. Esa noche, Renata vino a visitarme con una sorpresa. Ella había invitado a su grupo de amigos del club de jardinería a conocerme. Dulce me presentó. Estos son mis amigas Cintia, a quien ya conoces del salón, María Carmen y Esther. Todas nosotras pasamos por situaciones similares con familiares abusivos. Pasamos la noche compartiendo historias. María tuvo que ponerle límites a un hermano que constantemente le pedía dinero prestado. Carmen había cortado lazos con una hija que solo la visitaba cuando necesitaba dinero. Esther había tenido que cambiar su voluntad después de descubrir que sus nietos lo tenían como su plan de jubilación. Lo que más me duele, confesé, no es perder el dinero que les di, es darme cuenta de que nunca tuve el amor que creí que sí. Deseé, me dijo Esther con la sabiduría de sus 80 años. Amor, la verdad no se puede comprar ni vender. Si tuvieras que pagar por ella, nunca la pagarías. Era real. Sus palabras fueron como un bálsamo para mi alma herida. Ella tenía razón. Había estado comprando atención. No, cariño. Había estado financiando una ilusión. ¿Sabes lo que descubrí? Les dije a mis nuevos amigos que la soledad rodeada de gente que no te quiera es peor que la soledad de estar solo. Al menos ahora, cuando estoy solo, estoy de buen humor. Compañía. Todos rieron y brindamos por nuestra nueva sabiduría. Esa noche, después de que mis nuevos amigos se fueran, me senté en mi jardín a pensar. Las estrellas brillaban más que nunca, o quizás los estaba viendo con más claridad. Por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente, financieramente solo. No tenía dependientes ni responsabilidades financieras con nadie más que conmigo mismo. Y en lugar de asustarme, esta realidad me conmovió. Podría viajar si quisiera, podría renovar mi casa, podría comprar ropa bonita, podría donar a organizaciones benéficas que me importaban, podía invertir en mi propio futuro en lugar de financiar el regalo de gente ingrata. La libertad sabía a esperanza. Y por primera vez en años sentí ganas de planificar mi futuro. Un mes después de la visita al psiquiatra, creí que por fin había ganado la guerra. Había adoptado una hermosa rutina. Desayuné, tranquilo, leyendo el periódico. Cuidé mi jardín, almorcé con Renata o algunos de mis nuevos amigos y por la tarde me dediqué a actividades que había abandonado durante años. Regresé a la pintura,
algo que me apasionaba antes de convertirme en gerente de finanzas personales de Lucas y Patricia. Pero un jueves por la mañana, mientras pintaba unas flores en mi nuevo caballete, Joan llegó a mi casa, con una expresión oscura que me heló la sangre. Dulce, tenemos que hablar. Lucas y Patricia presentaron una acción formal de interdicción en el juzgado de familia. Piden que se le designó un tutor legal. Las palabras me cayeron como piedras. Sabía. Esa era una posibilidad, pero escucharlos en voz alta los hizo terriblemente reales. Esto significa que pueden quitar la control de mi dinero si un juez determina que no tiene la capacidad para administrar su dinero, asuntos, sí, podrían nombrar a Lucas como su tutor legal, lo que le daría control total sobre tus finanzas. Me senté pesadamente en mi sofá, sintiéndome el peso de la traición más profunda que había experimentado en mi vida. Mi propio hijo estaba tratando de... Me declaro legalmente incompetente para robarme el dinero. John, ¿qué pruebas podrían tener? Tú mismo. Vio que estoy perfectamente cuerda. Tienen declaraciones de 3 testigos que dicen haberla visto comportarse de manera errática. También presentaron facturas médicas que, según dijeron, la mujer no pagó y medicamentos que supuestamente se acumula sin tomarlo. Pero es mentira. No tengo facturas médicas pendientes ni medicamentos. Acumulado. Lo sé, Dulce, pero fabricaron pruebas convincentes. También hay una declaración del doctor Silveira diciendo que usted se negó a cooperar con una evaluación psiquiátrica, lo cual interpretan como evidencia de deterioro mental. La manipulación fue diabólico. Habían convertido mi negativa a someterme a un examen innecesario en evidencia de enfermedad mental. Habían usado mi instinto para protegerme de ellos como prueba de que necesitaba protección. ¿Quiénes son los 3 testigos? John consultó sus papeles. Patricia, por supuesto, un vecino llamado señor Oliveira y alguien que dice ser su farmacéutico, el doctor Sousa. El señor Oliveira era el vecino de enfrente, un hombre desagradable, quien siempre había tenido problemas conmigo porque mis amigos a veces estacionaban frente a su casa. Doctor Sousa era mi farmacéutico, pero no entendí qué pudo haber dicho en mi contra. Necesito hablar con el doctor Sousa, le dije a Juan. Algo no anda bien. Fuimos juntos a la farmacia esa misma tarde. El doctor Sousa me dijo, me recibieron con sorpresa y nerviosismo. Doña Dulce, qué gusto verla. ¿Cómo está, Dora Sousa? Me dijeron que firmaste una declaración diciendo que tengo un comportamiento errático con mis medicinas. Su cara se puso roja como un tomate. Doña Dulce, su nuera vino hace unas semanas a preguntar por sus medicamentos. Me dijo que estaba preocupada porque se comportaba de forma extraña. ¿Y qué le dijiste? Le expliqué que apenas compra vitaminas y aspirinas ocasionales, para las cuales no tiene recetas regulares, pero insistió en que esto era prueba de que no estabas cuidando adecuadamente tu salud. João intervino. Doctor Sousa, ¿usted firmaste algún documento? Trajo un documento que decía que yo confirmaba que la señora Dulce tenía estándares, compra irregular de medicamentos. Pensé que era para el seguro médico o algo así. No sabía que era para proceso. Mi propio farmacéutico había sido engañado para que firmara algo que no era. Lo entendí completamente. La manipulación de Patricia no tenía límites. Dot. Sousa, dije, necesito que escribas una declaración explicando exactamente lo que pasó y aclarando que no lo hice. Tengo problemas con los medicamentos. Claro, señora Dulce, me siento fatal por este malentendido. Después de la farmacia, fuimos a enfrentar al señor Oliveira. Cuando llamamos a la puerta, nos recibió con evidente hostilidad. ¿Qué quieren?
¿Señor Oliveira?, preguntó Juan. Entiendo que firmó una declaración sobre la conducta de mi cliente. Sí, y lo hice. Esta mujer está loca. Lleva semanas comportándose de forma extraña. ¿Podría ser más específico sobre los comportamientos que observaste? Instala cámaras como si vivieras en una zona segura, guerra, tener gente extraña visitándola todo el tiempo, gritándole en la calle a su familia. Me di cuenta de que el señor Oliveira había sacado todo de contexto. Instalé las cámaras para protegerme. La gente extraña eran mis nuevos amigos. Los gritos eran cuando defendía mi casa de las invasiones de Lucas y Patricia. Señor Oliveira, dije, ¿sabe por qué instalé las cámaras? No, me da igual. Para protegerme. De mi hijo y mi nuera, quienes entraron a mi casa sin permiso y me amenazaron. Eso es lo que diría un loco, respondió con crueldad. No había discusión posible con él. Su testimonio fue basado en observaciones superficiales, interpretadas con malicia. Esa noche, Juan y yo nos sentamos a planificar nuestra defensa. Dulce, necesitamos de nuestra propia evaluación psiquiátrica. Tiene una colega, la doctora Elena Costa, que se especializa en evaluaciones de capacidad mental. Puede confirmar oficialmente que usted es completamente cuerdo. ¿Y si Lucas y Patricia sobornaron al juez? ¿Y si nada de esto importa porque ya decidieron declararme incompetente? Dulce, el sistema legal no es perfecto, pero tampoco es completamente corrupto. Tenemos pruebas sólidas de su competencia mental y sus motivaciones, sus asuntos financieros. Luchemos contra esto. Al día siguiente fui a la cita con la doctora Costa. Era una mujer de unos 50 años, de ojos amables pero perspicaces. Señora Dulce, voy a hacer una serie de preguntas y pruebas para evaluar tu capacidad mental. Tómate tu tiempo y responda con sinceridad. Durante 2 horas me hizo preguntas sobre mi memoria, mi capacidad para razonamiento, mi comprensión financiera, mi salud emocional. También me hizo pruebas cognitivas y me pidieron que resolviera problemas matemáticos y lógicos. Doña Dulce, me dijo al final, tus resultados son muy por encima del promedio para su edad. La señora no solo es mentalmente competente, sino que su función cognitiva es excelente. Doctor, ¿por qué cree que mi familia está haciendo esto? Según lo que me ha contado y los documentos que he revisado, este parece ser un caso clásico de abuso financiero contra las personas mayores. Desafortunadamente es más común de lo que la gente cree. Salí de la cita sintiéndome validada, pero también triste. La confirmación profesional de mi cordura fue un alivio, pero también confirmó que la batalla legal era real y necesaria. Esa tarde, Renata organizó una reunión de emergencia con todos nuestros amigos del grupo de jardinería. Cuando les conté sobre la acción, interdicción, todos estaban indignados. Dulce, María me dijo, vamos a presenciarla a tu favor. Llevamos semanas contigo y cualquiera puede ver que estás perfectamente bien. Mejor que... Bueno, añadió Carmen, eres más lúcida y más fuerte que muchos, mujeres de 40 años que conozco. Esther, con su sabiduría de 80 años, tomó sus manos. Dulce, hija mía, lo que hacen tus hijos no es nuevo. Durante generaciones, los hijos codiciosos han intentado declarar locos a sus padres para quedarse con su dinero. Pero tú tienes algo que muchas de estas víctimas no tenían: documentación, apoyo legal y amigos que pueden dar testimonio de ti. Tus palabras me han dado esperanza. No estaba sola en esta batalla. Tenía un ejército de mujeres fuertes que había visto mi transformación de primera mano. ¿Sabes qué es lo más triste de todo? Esto, dije, que Lucas y Patricia están dispuestos a destruir cualquier posibilidad
de una futura reconciliación por dinero, incluso si estuviera dispuesto a perdonar todo lo sucedido. Antes no hay vuelta atrás. Y quizás sea lo mejor, respondió Cynthia. Al menos ahora sabes exactamente quiénes son y puedes actuar en consecuencia. Esa noche, por primera vez desde cuando empezó esta pesadilla, lloré mucho, no de tristeza, sino de luto. Me despedía definitivamente del hijo que creía tener, del sueño de una familia amorosa, de la ilusión de que el amor incondicional fue correspondido. Pero también algo nuevo nació en mí, una férrea determinación de no permitirles robar no solo mi dinero, sino también mi dignidad y mi libertad. La guerra había comenzado, oficialmente, pero estaba listo para luchar. El día del juicio llegó 3 semanas después. Me levanté temprano, me puse mi mejor traje negro y me miré al espejo con una determinación que nunca antes había sentido. Hoy no me juzgarían solo. Mi capacidad mental, mi dignidad como ser humano, mi derecho a vivir libre de abusos, mi cantidad fuera de mi cuenta bancaria. Juan llegó a las 7 a.m. para transferir nuestra estrategia una última vez. Dulce, recuerda que la carga de la prueba recae sobre ellos. Tienen que demostrar que eres incompetente. Solo tenemos que demostrar que no lo eres. Y si el juez ya está predispuesto en contra, el juez Castro tiene fama de imparcial. He investigado sus casos anteriores y no favorece automáticamente a las familias. Se preocupa por proteger los derechos de las personas mayores. Hemos llegado al tribunal a las 9. En el pasillo vi a Lucas con un traje nuevo que probablemente había comprado para la ocasión y a Patricia, vestida de negro como si estuviera en un funeral. Quizás era el entierro de nuestra relación familiar. Cuando nuestras miradas se cruzaron, Lucas evitó la mía, pero Patricia mantuvo su mirada con una frialdad que me confirmó que para ella esto era simplemente un negocio. Su abogado era un hombre mayor y elegante, con el tipo de confianza que proviene de ganar casos similares anteriormente. Cuando comenzó su argumento inicial, su estrategia fue claro: pintarme como una anciana confundida que había sido manipulada por extraños para mantenerme alejada de mi familia. Cariñoso. Su señoría, dijo con voz solemne. La señora Dulce Medeiros ha demostrado el deterioro mental es evidente en los últimos meses. Cortó todo apoyo económico a su familia sin dar explicaciones. Racional. Instaló sistemas de seguridad innecesarios debido a la paranoia y aislada de sus seres queridos bajo la influencia de vecinos y abogados que claramente se están aprovechando de ella, condición vulnerable. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacer que mi empoderamiento sonaba a demencia, que mi libertad sonaba a manipulación externa. Entonces llamaron a sus testigos. Patricia fue la primera en declarar y su actuación fue digna de un Oscar. Lloró al describir cómo había cambiado por completo, cómo me había convertido hostil y paranoico, ya que me había aislado de la familia que me amaba. Su señoría, dijo con voz entrecortada, Dulce siempre ha sido como una segunda madre para mí. Verla, el deterioro mental ha sido devastador. Solo queremos ayudarla a recibir la atención que necesita. Mentiras envueltas en lágrimas convincentes. Mientras John la interrogaba, las grietas en su historia comenzaron a aparecer. Dona Patricia, ¿puedes decirle al tribunal cuándo fue la última vez que llamaste a mi cliente, aparte de para pedirle dinero? Patricia tartamudeó. Bueno, siempre hablábamos de muchas cosas. ¿Podrías dar una fecha específica? No recuerdo las fechas exactas, pero es seguro que tú y tu esposo se casaron sin invitar a mi cliente. Fue una ceremonia muy pequeña.
Es cierto que cuando mi cliente preguntó sobre la boda, le dijiste que solo habían invitado a personas especiales. Patricia se sonrojó. Esas palabras fueron sacadas de contexto. ¿Cuál sería el contexto correcto para decirle a tu suegra que no es una persona especial? No pudo responder convincentemente. Lucas era el siguiente. Al verlo en el estrado de los testigos, jurando decir la verdad mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental, fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Este era el niño que había criado solo, a quien le dediqué toda mi vida. Mi madre siempre fue muy generosa con nosotros, testificó, pero últimamente se ha vuelto errática e irracional. Creemos que está siendo manipulada por personas que, aprovechándose de ella. Cuando John la cuestionó, la máscara cayó por completo. Señor Lucas, ¿cuánto dinero has recibido de tu madre en los últimos 3 años? No sé la cantidad exacta. ¿Te parece que $300,000 es mucho dinero? Aproximadamente correcto, tal vez. Ella siempre fue generosa y ¿cuántas veces visitaste a tu madre sin pedirle dinero? El silencio era ensordecedor. Es cierto que usted y su marido entraron en la casa de mi clienta sin permiso y registraron sus documentos. ¿Privado? Estábamos preocupados por ella. Sin duda, trajeron un abogado. ¿Te presionamos para que firmes un poder notarial? Queríamos ayudarte a gestionar tus finanzas. A los 35, necesitas la ayuda de tu madre de 69 años para paga tu renta. Lucas no pudo responder con dignidad. El señor Oliveira testificó sobre mi supuesto comportamiento errático, pero cuando John le preguntó sobre los detalles, admitió que nunca había hablado conmigo directamente y que toda su información se basaba en observaciones superficiales. El doctor Silveira testificó que mi negativa a someterme a una evaluación había evidencia de deterioro mental, pero John presentó documentación de nuestra evaluación con la doctora Costa, que contradijo completamente sus conclusiones. Luego fue nuestro turno. John llamó primero el doctor Sousa, mi farmacéutico, quien me explicó cómo lo habían engañado. Firmar una declaración que tergiversaba mis hábitos de compra de drogas. El doctor Costa testificó sobre mi excelente estado mental, presentando los resultados de las pruebas cognitivas que habían sido impecables. El señor Carlos del banco testificó sobre mi competencia financiera, explicando que mis decisiones de cancelar transferencias automáticas habían sido completamente racionales y procesadas correctamente. Renata y mis amigos del grupo de jardinería testificaron sobre mi lucidez, mi nueva vitalidad y mi capacidad para mantener relaciones sociales saludables. Finalmente, me tocó testificar. Me puse de pie con dignidad y caminé hacia el estrado de los testigos, sintiendo el peso de 69 años de experiencia, de sabiduría adquirida, a través del dolor, de la fuerza descubierta en la adversidad. Juan me guió a través de mi testimonio, permitiéndome contar mi historia completa. Los recién $2,200 gastados en 3 años. Él, la humillación de ser excluido del matrimonio, la constante manipulación emocional, la invasión de mi privacidad, amenazas legales. Doña Dulce, preguntó finalmente Juan, ¿por qué decidiste cortarles el apoyo financiero a tu hijo y a tu nuera? Porque finalmente entendí que no era el amor que recibí de ellos. Respondí con voz clara y firme. Fue una transacción, relación comercial disfrazada de familiar. Mi dinero era bienvenido, pero yo como persona no. La señora, ¿te arrepientes de tu decisión? Solo lamento haber tardado tanto en tomarla. El abogado de Lucas intentó convencerme. Te hago parecer confundido durante tu interrogatorio, pero respondí cada una de tus preguntas con claridad y precisión. Cuando intentó insinuar que mis nuevas amistades me habían manipulado,
Le expliqué que por primera vez, una vez en años, tuve relaciones basadas en el respeto mutuo, no en el interés económico. En sus argumentos finales, el abogado de Lucas siguió insistiendo en que fui víctima de manipulación externa. Juan fue devastador en su respuesta. Su señoría, lo que hemos visto aquí no es el caso de una anciana incompetente, sino el de una mujer que finalmente encontró la fuerza para liberarse de años de abuso financiero y emocional. Los demandantes no presentaron pruebas, verdaderos médicos de la incompetencia mental. Lo que presentaron fue frustración, porque su fuente de ingresos decidió ejercer su derecho legal y moral a proteger sus propios recursos. El juez Castro se retiró a deliberar durante 2 horas que parecieron 2 años. Cuando regresó, su expresión era seria, pero claro. Después de revisar todas las pruebas presentadas, comenzó. Es evidente para este tribunal que la señora Dulce Medeiros se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales. Las evaluaciones psiquiátricas profesionales confirman su competencia cognitiva. Sus decisiones. Las decisiones financieras, aunque puedan ser dolorosas para su familia, son completamente racionales y están bajo su control. Derechos. Mi corazón empezó a latir más rápido, aún más rápido, continuó el juez. La evidencia sugiere que esta acción está motivado por intereses económicos más que por una preocupación genuina por el bienestar de la señora Medeiros. El tribunal deniega por completo la solicitud de medida cautelar. Había ganado no solo la batalla legal, sino mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir sin ser abusada por quienes deberían amarme. Cuando salimos del juzgado y vi a Lucas y Patricia hablando furiosamente con su abogado. Patricia me miró con odio puro antes de irse. Lucas me miró con más atención. De una vez y por un segundo vi algo que podría haber sido un arrepentimiento, pero ahora era demasiado tarde. Esa noche, Renata organizó una celebración en mi casa. Con todos nuestros amigos, brindemos por la justicia, por la libertad, por hermandad de mujeres fuertes que se apoyan mutuamente. Dulce Esther me dijo, hoy no solo ganaste una demanda, recuperaste tu vida. Ella tenía razón. Por primera vez, de vez en cuando, el futuro me pertenecía por completo. Podía viajar, podía amar, podía crear, podía vivir sin miedo, sin culpa, sin manipulación. 3 meses después, vendí mi casa y me mudé a un hermoso apartamento cerca del centro de la ciudad. Regalé la mitad de mi dinero para crear organizaciones que protejan a los ancianos del abuso familiar. Con mi otra mitad comencé a vivir la vida que siempre quise. Viajé a Europa, tomé clases de arte, me uní, grupos de voluntarios. Nunca volví a saber de Lucas y Patricia. Escuché de terceros que había tenido que mudarse a un apartamento más pequeño y que Patricia había conseguido un trabajo por primera vez en años. Quizás la adversidad les enseñaría lo que mi generosidad nunca podría, el valor del trabajo honesto y la independencia. Algunas noches, cuando miro las estrellas desde mi nuevo mostrador, pienso en la mujer que era hace 1 año, temerosa, manipulada, creyendo que tenía que comprar amor. Esta mujer murió y en su lugar nació alguien que comprendió una verdad fundamental. El amor verdadero nunca es invaluable y la libertad nunca es demasiado cara. Mi nombre es Dulce. Tengo 70 años y por fin aprendí que la persona más importante que tengo es amarla y protegiéndome. Si te gustó mi historia, puedes apoyarme haciendo una donación. Así podré escribir muchas más historias como esta. Muchas gracias de antemano. ¿Y tú, qué harías en su lugar?
Me gustaría mucho saberlo, tu opinión, así que escríbela en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por saber qué piensas. Ah, y también dime dónde escuchaste esta historia. Si quieres saber más, historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete al canal. Hay muchas más esperándote. Un abrazo y hasta la próxima. M.